Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Hola mis chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial de los personajes de la película Disney de Encanto. En esta ocasión vamos a estar haciendo a nuestro Antonio Madrigal. Este es el Antonio que yo creé, que diseñé y que quiero compartírselos para que ustedes lo puedan realizar también. En la caja de información, en la descripción del video, encuentran toda la lista de materiales, sobre todo las cantidades que vamos a necesitar de cada color. Y este tucancito lo encuentran también el tutorial y el paso a paso en mi Instagram en un post donde se los dejé por escrito. ¿Listo? Nuestro Antonio Madrigal mide aproximadamente 35 centímetros con su cabellera, con su abundante cabello. 35 centímetros, está realizado en hilo macaramé y con una aguja número 3.5 milímetros, pero ustedes lo pueden realizar con el material y la aguja que ustedes tengan y consigan donde se encuentren. ¿Listo? Si no has realizado los otros personajes de la película Encanto, en mi canal pueden encontrarlos. Ya hemos realizado creo que 5 personajes ya: Luisa, Mirabel, Isabela, Bruno y ahora Antonio. Entonces todos ellos los puedes encontrar en mi canal. Y si los quieres realizar y me deseas etiquetar como autora del patrón, también aquí en la caja de información encuentran todas mis redes para que me compartan sus diseños. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con este hermoso Antonio Madrigal. Bueno, vamos a dar inicio con el color café, el que hayas escogido para el tono de piel de nuestro Antonio Madrigal. Y vamos a comenzar por los brazos. Vamos a iniciar con un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Y ahora en nuestra siguiente ronda vamos a trabajar un punto y un aumento como patrón. Siempre en todos mis tutoriales, chicas, al comienzo les explico que yo los tutoriales los manejo subiendo con una cadeneta y trabajando en rondas. Y ustedes lo pueden trabajar de manera en espiral. Quiere decir que no van a cerrar rondas, sino que van a empezar nuevamente la siguiente ronda en el último punto, primer punto que hayan realizado. ¿Listo? Yo lo trabajo así cerrando rondas para agilizar el video y para que ustedes puedan notar la diferencia entre las rondas. La siguiente ronda vamos a hacer un punto y un aumento. Un punto y en el siguiente un aumento. Un aumento de 2 puntos en el mismo lugar. Un punto y un aumento. Y eso es lo que repetimos en toda la ronda. Vamos ahora en la siguiente ronda y de aquí en adelante, en todas las rondas que vamos a hacer para el brazo, vamos a trabajar punto sobre punto, sin aumentos ni disminuciones. Cuando yo les diga ronda de punto sobre punto, quiere decir que van a tejer la misma cantidad de puntos que la ronda anterior. No vamos a hacer ni aumentos ni disminuciones. Aquí ya hice una ronda de punto sobre punto. Lo giré y voy a trabajar otra ronda más. En total, de color café vamos a hacer 5 rondas. Y después vamos a pasar al color que hayas escogido para la camisa. Yo escogí un color como amarillo anaranjado, como un amarillo quemado. Y es el que vamos a utilizar acá para cambiar de color. En total debes hacer 5 rondas de café contando desde el anillo mágico. 1, 2, 3, 4. A mí me faltaría una ronda más. Aquí en el último punto no lo terminé porque voy a cambiar de color y voy a introducir el amarillito o el naranja que hayan escogido para su camisa.
y vamos a hacer una ronda de punto sobre punto de ese color, escondiendo pues las hebras que nos quedaron allí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 puntos en total. La siguiente ronda la vamos a hacer solo tomando la hebra trasera, pero la misma cantidad de puntos, solo que vamos a dejar la hebra de adelante para poder trabajar luego el bordo de nuestra manga. Solo en esta ocasión. Las demás rondas sí las vamos a trabajar tomando todo el punto. Aquí ya terminé esta. Recuerden ir rellenando nuestro bracito. Vamos ahora a contar después de nuestro un punto y un aumento, donde empezamos a hacer rondas de punto sobre punto. Desde allí vamos a contar 16 rondas, contando pues las 3 que tenemos acá de café. ¿Listo? Desde donde comenzamos rondas de punto sobre punto hasta terminar debemos tener 16 rondas y vamos a ir rellenando. Listo, ya después de que tengamos nuestras 16 rondas contando desde la base, pues desde donde empezamos rondas de punto sobre punto como les indiqué, cortamos allí, rellenamos muy bien nuestro bracito y vamos ahora a tomar la hebra que dejamos suelta acá, donde hicimos esa ronda tomando solo el bucle trasero, y vamos a enhebrar allí, y lo que vamos a hacer ahí sencillamente es hacer una ronda de punto bajo en cada hebrita que tenemos allí. ¿Listo? Con mucho cuidado, sabiendo pues tomar el bracito correctamente, y vamos a ir tejiendo una rondita ahí de punto bajo, escondiendo también la hebra. Y debemos tener en cuenta que vamos a realizar otro brazo exactamente igual a este, ¿no? Vamos a realizar otro brazo igual a este para que sean nuestros dos bracitos, y ahí sí poder comenzar con nuestros pies y nuestro cuerpo. En el último punto siempre es donde de pronto nos cuesta más trabajo enterrar la aguja, y allí es donde debemos tener un poco más de cuidado y paciencia. Allí ya terminé el primer punto, cierro en el primer punto, ajustamos y dejamos una hebrita larga para esconder dentro del brazo. Bajamos esta partecita, esta también la cortamos, lo que nos queda y nos va sobrando de lo que escondemos, y la bajamos. Y así quedaría nuestro bracito. Cortamos estas hebras también. Y hacemos otro exactamente igual, y ahora sí pasamos a nuestras piernas. Bueno, vamos a empezar ahora con nuestras piernas y vamos a tomar el café del color piel que hayan escogido y vamos a hacer un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. Cerramos nuestro anillo mágico y luego en nuestra segunda ronda vamos a trabajar aumento en todos los 6 puntos. Vamos a trabajar aumento en cada uno de los puntos anteriores para terminar esta ronda con 12 puntos en total. En nuestra tercera ronda vamos a trabajar un punto y un aumento. Y ese patrón es el que vamos a repetir en toda la ronda. Un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Y así vamos a ir trabajando toda la ronda. Aquí nos van a quedar 18 puntos.
Y estos 18 puntos los vamos a trabajar en 3 rondas de punto sobre punto. Vamos a hacer de aquí en adelante 3 rondas trabajando esos mismos 18 puntos. Voy a poner aquí este hilito para contar mis 3 rondas. Listo, ahora vamos a trabajar disminuciones en esta ronda. Vamos a hacer primero un punto, luego hacemos una disminución. Disminución es tomando la primera hebra del siguiente punto y la primera hebra del siguiente punto. Luego hacemos 2 puntos, 1 y 2. Y ahora vamos a hacer 4 disminuciones seguidas. 1, 2, 3 y 4. Enseguida hacemos 2 puntos, 1 y 2, hacemos una disminución y terminamos con un punto. Aquí nos van a quedar en total 12 puntos. Aquí vamos a hacer de ahora en adelante esos 12 puntos por 7 rondas. 7 rondas de punto sobre punto. Listo, cuando ya hemos realizado nuestras 7 rondas, recuerden ir rellenando. Vamos a cambiar de color. Yo voy a utilizar un color cafecito muy clarito para hacerle un borde a nuestro pantalón. Entonces voy a cambiar de color y voy a hacer una sola ronda de este color café clarito. Es un bordo que el pantalón tiene doblado en la parte inferior, entonces en su manga. Entonces acá vamos a hacerle ese bordito y luego si pasamos al color real del pantalón, que es un cafecito más oscurito, y ahí sí continuamos el pantalón con el otro color. Pero aquí solamente vamos a hacerle un bordo. Aquí hacemos una sola fila, una sola ronda de este tono y cambiamos al color verdadero de nuestro pantalón. Que yo escogí este tono que es un poquito más oscurito que el de la manga. Lo cambiamos y aquí no vamos a cortar sino que lo vamos a dejar aquí por delante para más adelante hacer ese bordo. Y vamos a hacer la siguiente ronda con este nuevo color, pero tomando solo la hebra trasera. En esta ronda solo la hebra trasera. En las demás ya vamos a tomar todo el punto. Pero aquí vamos a trabajar solo la hebra trasera. Y solo escondiendo la hebra de ese mismo color. La del color anterior la vamos a dejar aquí por fuera por delante. Y sin cortar. Seguimos tejiendo en este color tomando la hebra trasera. Y luego vamos a hacer 4 rondas, pero tomando todo el punto. En total en este color serían 5 rondas y vamos a ir rellenando. Listo, ya terminé con ese color. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el bordito de la manga del pantalón. Y esa hebra que dejamos de este color sin cortar en la parte de abajo es la que vamos a utilizar para hacer ese bordo. En las hebras que nos quedan ahí por fuera vamos a hacer una ronda de punto sobre punto. Tomando esas hebritas que nos quedaron ahí pendientes en la parte de abajo. Vamos a hacer 2 rondas, esta y una más. Vamos a hacer 2 rondas de punto sobre punto aquí en este bordito. Y ya les muestro cómo nos quedaría esa manguita. Listo, aquí ya hice mis 2 ronditas de ese color y lo que debemos hacer es bajar, igual que con la manga del brazo, bajar esas rondas para que nos queden hacia abajo. Y así nos quedaría nuestra piernecita. Rellenamos muy bien y vamos a hacer otra pierna exactamente igual.
Yo la tengo acá. Vamos a hacer otra exactamente igual. Y la segunda que vayan a hacer no la corten, sino que vamos a continuar ya con el cuerpo. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a comenzar con la parte del cuerpo. Vamos a centrarnos, vamos a hacer puntos deslizados si no estás ubicada o ubicado aquí en el centro de nuestra pierna y que la parte de adelante sea las disminuciones que hicimos en el pie. Entonces vamos a centrarnos acá y vamos a hacer ahí 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Luego pasamos a la otra pierna y también en el centro interno de la pierna vamos a introducir la aguja y allí vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a comenzar a trabajar de esta manera en rondas, ustedes ahí en rondas, y vamos a hacer punto sobre punto. Vamos a hacer 6 filas, 6 rondas de punto sobre punto. ¿Cuántos puntos? Son 30 puntos, contando los 12 de cada pierna y los 3 que tenemos en el centro. Serían 30 puntos en total. Hacemos punto bajo sobre las 3 cadenetas por delante y también punto bajo sobre las 3 cadenetas por la parte de atrás. Vamos a tejer eso 6 rondas de este mismo color. Bueno, chicas, ya habiéndole hecho las 6 rondas de punto sobre punto, vamos a trabajar una ronda de disminuciones. Vamos a hacer 3 puntos, 1, 2, 3 y una disminución. Y ese es el patrón que vamos a repetir durante toda esta ronda. 3 puntos, 1, 2 y 3 y una disminución. Eso lo repetimos toda la ronda y antes de finalizar esta ronda vamos a cambiar de color al mismo color que utilizamos acá para nuestra manguita para hacerle la simulación de la correa. Listo, voy a cambiar de color y vamos a utilizar el mismo que usamos para la manga del pantalón. Cambiamos de color y vamos a hacer una ronda de punto sobre punto, pero vamos a utilizar solamente la hebra trasera. Aquí vamos a tener 24 puntos en la ronda anterior y estos mismos 24 son los que vamos a tejer en esta fila. Vamos a ir escondiendo las hebras y tomando solo la hebra trasera. Punto sobre punto sin hacer disminuciones ni aumentos, solo tejiendo con la hebra trasera. Luego vamos a hacer una ronda más de disminuciones con este mismo color, porque este color solo lo vamos a utilizar en 2 rondas para pues simular un poquito la correa, pero después pasamos ya al color de nuestra camisa. El color que hayas escogido para la camisa y el que has utilizado en las mangas de los brazos. Aquí ya terminé esta ronda y vamos ahora a hacer una ronda de disminuciones con este mismo color que va a ser 2 puntos y una disminución. 1 y 2 y una disminución. Ese va a ser el patrón de esta ronda. 2 puntos, 1 y 2 y una disminución. Vamos a ir rellenando muy bien las piernas, la cadera y lo que vamos a ir subiendo. Terminada esta ronda de 2 puntos disminución, vamos a cambiar de color al color de la camisa. Aquí ya para terminar la simulación de la correa cambiamos de color y vamos a tejer aquí ya punto sobre punto tomando toda la hebra, todo el punto y escondiendo estas hebras. Vamos a tejer de acá en adelante 9 rondas de punto sobre punto sin aumentos ni disminuciones. Acá tenemos 18 puntos y estos 18 puntos los vamos a tejer por 9 rondas con este color y vamos a ir rellenando muy bien. Ahora vamos a continuar, ya tejí las 9 rondas y ahora vamos a hacer
vamos a colocar en esta ronda los brazos. Entonces vamos a tejer, en mi caso voy a tejer 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ustedes tienen que tejer puntos hasta llegar al lateral del cuerpo, que nuestro brazo quede en el lateral. Y vamos a ubicarlo, que quede bien centradito nuestro brazo. Y vamos a empezar a tejer los puntos del brazo. Son 9 puntos en total. Entonces vamos a tejer esos 9 puntos del brazo y continuamos luego con el cuerpo. Vamos a ir tejiendo, dando la vuelta, acomodando nuestro brazo y nuestro cuerpo para que se nos facilite el tejido. Cuando llegamos al cuerpo nuevamente, continuamos tejiendo en el cuerpo. Y en el cuerpo ahora vamos a tejer 8 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y volvemos a ubicar el otro brazo. De manera que nos quede bien centradito, bien de frente. Y tejemos los puntos del brazo. Hacemos la ronda del brazo. Aquí voy dándole la vuelta, escondiendo también esas hebras que tenemos del brazo. Les recomiendo rellenar el cuerpo muy bien, para que no nos quede tan delgado. Vamos ahora a pasar al cuerpo y aquí nos quedan unos puntos que vamos a terminar. 1, 2, 3 y 4 puntos. Y así terminamos de poner nuestros brazos. Luego de que tengamos nuestros brazos colocados, vamos a empezar a hacer rondas de disminuciones. Les voy a dar las indicaciones de cómo van a hacer estas rondas. Vamos a hacer 4 rondas de disminuciones. La primera que vamos a hacer 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 puntos y una disminución. Y vamos a repetir este patrón en toda esta ronda, 4 puntos y una disminución. Nuestra segunda ronda de disminuciones va a ser 3 puntos y una disminución. Allí vamos a quedar con 24 puntos. La tercera ronda de disminuciones va a ser 2 puntos y una disminución. Todo eso lo van repitiendo, ¿no? Y allí nos quedan 18 puntos. Y la última ronda de disminuciones va a ser 1 punto y una disminución, que nos van a quedar 12 puntos en total. Y ahí paramos para empezar a hacer el cuello de nuestro cuerpo. Terminadas las rondas de disminuciones, vamos a coger el color que hemos escogido para la piel y vamos a empezar a subir el cuello y posterior la cabeza. Entonces vamos acá a terminar con el café y tomando solo la hebra trasera vamos a realizar una ronda de punto sobre punto. Esta ronda solo tomando la hebra trasera. Vamos luego a hacer 2 rondas más de punto sobre punto, pero esas 2 rondas sí vamos a tomar todo el punto. En total nos van a quedar 3 rondas de punto sobre punto. Voy a ir escondiendo de una vez estas hebras.
Y en total, como les digo, nos van a quedar 3 rondas de café de punto sobre punto. La primera tomando la hebra trasera y las otras 2 rondas tomando ya todo el punto. Luego vamos a comenzar con las rondas de aumentos para nuestra cabeza. ¿Listo? Vamos a rellenar muy bien y aprovechar para poner también el soporte. Vamos ahora a tejer el bordito en este bordo donde dejamos la hebra, tejiendo el bucle trasero. Vamos a realizar ahí una ronda para tejer el cuello, listo, para hacerle un tipo de cuello a nuestra camisa antes de continuar con nuestra cabeza y después ya la cabeza nos impida trabajar en este sector. Entonces paré aquí estas 3 rondas antes de empezar los aumentos de la cabeza y vamos a comenzar a hacer este cuello con el mismo color de la camisa. Vamos a ubicarnos en el centro de nuestro pecho, en el centro, en la parte de adelante, y vamos a enhebrar allí y vamos a empezar haciendo un punto bajo. Esta parte es un poco difícil de trabajar si ya la hemos rellenado, entonces vamos a hacerlo con mucha paciencia. Vamos a hacer ahí un punto bajo y ajustamos. En el siguiente vamos a trabajar media vareta. Y en el siguiente vamos a continuar con media vareta dándole la vuelta a todo nuestro alrededor del cuello hasta llegar de nuevo a la parte de enfrente. Vamos a ir dándole la vuelta con media vareta todo alrededor con mucha paciencia para que nos quede bien elaborado. Vamos a ir acomodándolo, girándolo todo el tiempo. Quiero mostrarles cómo lo hago. Y ya ahorita pasamos a la cabeza, ¿listo? Cuando estemos por llegar al punto central, vamos a volver a hacer lo que hicimos al comienzo. Aquí hacemos un punto bajo en el último que nos queda. Y lo hacemos ajustado para que no nos quede tan grande. Un punto bajo. Hacemos una cadeneta y cortamos ahí para esconder la hebra. Este sería nuestro cuello. Vamos a esconder esa hebra dentro y hasta ahí dejaríamos terminado ya la camisa. Pasamos, esto lo escondemos después de esas hebras. Pasamos a la cabeza. Vamos ahora en la cabeza, después de estas rondas, a trabajar las rondas de aumentos. Entonces, les voy a dar las indicaciones de las rondas que vamos a hacer de aumentos. En la primera que vamos a hacer de aumentos, vamos a hacer aumento en todos los puntos. O sea que vamos a terminar con 24 puntos. ¿Listo? Esta es aumento en todos los puntos. La siguiente ronda, les voy a dar todas las indicaciones de rondas de aumentos. La siguiente ronda sería aumento y un punto y repetimos. La siguiente sería 5 puntos y un aumento y repetimos. La siguiente sería 6 puntos, un aumento y repetimos. Y la última que hacemos de aumentos es 7 puntos y un aumento y repetimos. Y ahí paramos las rondas de aumentos. Terminadas esas rondas de aumentos, les muestro cómo vamos porque vamos a trabajar después de esas 12 rondas de punto sobre punto. Ahí tendríamos 54 puntos y vamos a trabajar esos 54 puntos durante 12 rondas. Ya les muestro. Bueno, así iríamos con nuestra cabeza, irían los aumentos y ahora vamos a trabajar las 12 rondas de punto sobre punto, ¿listo? Sin aumentos y sin disminuciones. Y ahí tendríamos un total de 54 puntos, que es lo que vamos a trabajar en esas 12 rondas. Después de las 12 rondas empezamos a hacer disminuciones y ya les voy a indicar cómo trabajaríamos las disminuciones. Bueno, mis chicas y chicos, acá tenemos ya la cabecita avanzada, ya terminé las 12 rondas de punto sobre punto
Y coloqué los ojos en las rondas, ya les indico, yo puse un marcador donde comencé las 12 rondas. En la ronda entre las 12, 1, 2, 3, 4, 5. Entre las 5 y las 6, ahí entre esas dos rondas de esas 12 colocamos los ojos. Yo los puse con 8 puntos, más o menos 8 o 9 puntos de separación entre ellos. Nuestros ojitos son de 10 milímetros aproximadamente, pero eso depende pues del tamaño en que te haya quedado a ti nuestro Antonio Madrigal. ¿Listo? Entonces ahora vamos a rellenar, a colocar soporte y vamos a empezar a hacer rondas de disminuciones. Voy a darles las indicaciones de cómo vamos a disminuir para que ustedes lo trabajen. Vamos a realizar en esta primera 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos y una disminución. Ese es el patrón que vamos a repetir durante toda esta ronda. 7 puntos y una disminución. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y hacemos una disminución. Voy a darles las indicaciones del patrón que van a hacer en cada ronda, que van a repetir. De aquí empezamos a hacer disminuciones ordenadamente. La siguiente ronda sería 6 puntos disminución y repetimos toda la ronda. La siguiente 5 puntos disminución y repetimos ese patrón. La siguiente 4 puntos disminución, la siguiente 3 puntos disminución, luego 2 puntos disminución, hasta llegar a cerrar completamente nuestra cabeza con solo disminuciones. Así vamos a ir ordenadamente haciendo disminuciones en cada ronda y vamos a ir rellenando muy bien nuestra cabecita y colocándole el soporte para que después no haya problemas con el pelo y que no se nos caiga la cabeza. ¿Listo? Entonces vamos a ir rellenando, colocando soporte y cerramos, como les indiqué, nuestra cabeza. Y ya les muestro cómo nos queda. Ahora, para hacer nuestras orejitas voy a mostrarles, antes de continuar y mostrarles el terminado de nuestra cabeza, voy a indicarles cómo hacer las orejitas. Solo con un anillo mágico introducimos dentro de él 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y hacemos una cadeneta. No cerramos en el primer punto, sino que solamente cerramos nuestro anillo mágico jalando la hebra y lo dejamos abierto. Y cortamos para coser a la cabeza. Hacemos vamos a hacer 2 orejitas, así con 8 puntos bajos en el anillo mágico y terminamos ya con nuestras orejitas. Bueno, chicas, así queda nuestra cabecita ya terminada y haciendo las rondas de disminuciones. Dejamos una hebra larga para poder con esta misma que cerremos el anillo mágico, poder hacer la nariz. ¿Listo? Vamos ahora a terminar este video hasta acá con nuestro cuerpo base y nuestras orejitas y vamos a pasar a la parte número 2, a nuestro tutorial parte 2, donde vamos a trabajar el resto de partes que nos faltan, que es el cabello y algunos accesorios que le vamos a poner. Y vamos a dejar hasta acá. Acá les puedo colocar la sugerencia, les voy a colocar acá la sugerencia del video o en la caja de información también está. Y vamos a pasar a esa segunda parte, ¿listo? Nos vemos en la segunda parte.